Blindados contra el sufrimiento, como subtítulo, mirando lo que Cristo miró. Bueno, seguimos con la línea de pensamiento. ¿Cuál ha sido la línea de pensamiento de Pedro? Que tengamos una conciencia limpia, una conciencia tranquila, en lo que respecta a la voluntad de Dios, aun cuando estemos pasando sufrimiento. Eso es lo que básicamente ha estado enseñando Pedro. Y dense cuenta que cada vez que él ha estado meditando en este tema del sufrimiento, él ha llevado al lector una y otra vez a la cruz, ¿sí? Y aquí otra vez va a dirigir nuestra mirada al ejemplo de Cristo. Él nos lleva una y otra vez a la cruz. Y esto, hermano, nos deja ver que tenemos la tendencia a dar por sentados el sufrimiento y la muerte de Cristo. O sea, lo vemos como algo tan básico, ya lo sabemos, que se nos olvida muy fácilmente las implicaciones prácticas que tiene el sufrimiento y la muerte de Cristo en nuestras vidas. Dios nos guarde de contemplar la cruz con esa lástima con la que el mundo la observa, y más bien que Dios abra nuestros ojos para ver la gloria invaluable que hay detrás de ella. En esta oportunidad vamos a estar estudiando esta sección del versículo 1 al 2 como primer punto, armados para la batalla. Y el segundo punto vamos a abarcar versículos 3 al 6, dispuestos hasta las últimas consecuencias. Otro detalle antes de empezar: recuerden que estamos estudiando por perícopas, es decir, por secciones de línea de pensamiento, ¿no? Temáticas. Vimos la temática de la sumisión, ahora estamos viendo la temática de la limpia conciencia frente a la voluntad de Dios. Hoy terminamos esta perícopa acerca del cristiano, la conciencia buena del cristiano en medio del sufrimiento. Y a la vez, esta parte nos va a servir como una conexión para la nueva temática. La nueva temática que va a comenzar a hablarnos Pedro va a ser sobre su visión escatológica. Es decir, él nos va a seguir hablando del sufrimiento, pero va a cambiar la perspectiva. Ahora va a empezar a hablarnos del fin. El fin, ¿sí? Y aquí va a introducir esa parte hablándonos del juicio final. ¿Listos? Comencemos. Primer punto, armados para la batalla. Versículo 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, ustedes también ármense del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Lo que el apóstol nos está diciendo es: si el Señor estuvo dispuesto a padecer en su cuerpo por nosotros, nosotros también debemos armarnos de ese mismo pensamiento. Dice otras versiones, actitud, disposición. Cuando estudiamos el Evangelio de Marcos, vimos la valentía del Señor. Recordemos que Él anunció su muerte 3 veces, y que cuando iban para Jerusalén, los discípulos le habían dicho: Señor, no vayamos porque te quieren matar. Y dice la palabra, ¿se acuerdan? Que el Señor tomó la delantera y empezó a caminar hasta más rápido adelante de ellos. Luego, ¿se acuerdan? En el Getsemaní, cuando viene Judas y toda la gente con palos y antorchas, Él se adelanta y le dice: ¿a quién buscan? ¿Sí? O sea, siempre el Señor mantuvo una actitud de valentía. Es una idea popular, vaga y blasfema pensar que Jesús tuvo miedo o que Él sufrió una especie de ataque de pánico y que por eso sudó sangre. No, hermanos, ese tema ya lo estudiamos cuando vimos el Evangelio de Marcos. Aquí estamos viendo, el Señor estuvo dispuesto a padecer porque estaba armado. Y el apóstol Pedro usa un término militar. Él estaba armado, y claro, así lo vimos, valiente, afrontando. Pues el Señor nos dice: armémonos con esa misma armadura.
como diría el apóstol Pablo, ¿no? En Efesios 6:13, pónganse toda la armadura de Dios. Bueno, ya podemos interpretarlo de manera más contextual, ¿no? Eso significa, hermanos, si él dice ármense de ese pensamiento, que Pedro sabe que sus lectores estaban cruzando unas circunstancias tan difíciles como si se tratara de una guerra hostil contra ellos. Entonces, como se había armado esa guerra, lo mejor que ellos podían hacer era también armarse, pero con el pensamiento de Cristo. ¿Y cómo es eso? Bueno, en pocas palabras, colocar la mirada, colocar entre los ojos aquello que Cristo tenía entre sus ojos. ¿Qué? La voluntad de Dios. Estar dispuestos a acatar la voluntad de Dios, aunque eso signifique sufrir y morir. ¿Se acuerdan Mateo 11:29? Lleven mi yugo, ¿sí?, sobre ustedes. Mi yugo es fácil. Bueno, llevar mi yugo es eso. ¿Se acuerdan Mateo 16:24? Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz, nieguese a sí mismo, sígame. Eso es armarnos del mismo pensamiento, es lo mismo dicho en distintas maneras. Anota ese texto, 1 Corintios 15, 55 al 57. En ese pasaje se enseña algo, hermanos, que usted y yo debemos recordar. Yo no sé cuántos de ustedes, ojalá todos, cuántas veces piensan en la muerte. Ese día cuando llegue, ¿cómo será? Pues bien, la palabra enseña que la muerte perdió su aguijón contra el pueblo de Dios. ¿Cuál es el aguijón de la muerte? El pecado y el miedo. La muerte perdió su aguijón contra el pueblo de Dios, porque Cristo llevó en su muerte nuestro miedo hacia ella. Leamos Hebreos 2:14. Dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Cristo destruyó al diablo en lo que respecta a su poder, su potestad, su imperio de miedo, aterrando a la gente por medio de la muerte. Cristo se adueñó de las llaves del Hades, dice Apocalipsis. Ya no nos embarga un terror al más allá. La Biblia nos describe cómo es, qué colores hay, qué olores, cómo se siente, pero hay un más allá que se les define como esperanza gloriosa, una esperanza gloriosa que nos aguarda y que además, dice Pedro, volvamos a Pedro, y el uno dice: quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado. O sea, nos está diciendo que es la única vía para ser verdaderamente libres de aquello que verdaderamente nos hace sufrir. ¿Qué es? ¿Qué es aquello que verdaderamente hace sufrir a un verdadero cristiano? ¿Qué? El pecado. Muy bien. Entonces, la muerte perdió su aguijón, porque ya no nos aterra lo que hay más allá, porque aunque no tenemos un mapa o una descripción detallada, hay una esperanza que va más allá de esta vida. Y vemos a la muerte ya no como un terror, un monstruo enemigo, sino como un camino necesario que cruzar para llegar a donde anhelamos llegar.
cito a MacArthur, abro comillas: lo peor que puede suceder a un creyente que sufre de manera injusta es la muerte. Y de hecho, es lo mejor que puede suceder, porque la muerte significa el fin completo e irreversible de todos los pecados. Cierro comillas. Para un cristiano, no hay sufrimiento más pesado bajo el cielo que la zozobra que ocasiona el pecado en su día a día. Nosotros no estamos concentrados en el sufrimiento que la gente le llama sufrimiento. ¿Se acuerdan lo que decía Isaías? Lo que mismo Pedro nos ha citado: no le tengan miedo a lo que ellos le tienen miedo, sino que su temor sea el Señor. Santifiquen pues al Señor en sus corazones. ¿Se acuerdan que Pedro ya había dicho eso? Aquí está volviendo a retomar o a hablarnos indirectamente de eso. No tenemos miedo a lo que el mundo tiene miedo, es decir, a la muerte, porque tenemos una esperanza gloriosa que va más allá de lo que no tenemos una descripción. Y lo que realmente nos ocasiona miedo sufrimiento es el pecado. Lo que nos ocasiona, ¿sabe cuál es la raíz de los problemas de su casa? De los problemas de usted mismo, de los problemas de la sociedad. Es el pecado. Todo es nacido maligno del pecado. Eso es lo que más zozobra nos trae. Como con Lot, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que Lot vivió años en Sodoma y Gomorra con su familia? Pues la palabra nos dice, cuando estudiamos ese texto, que el alma de Lot, como él era piadoso, justo, su alma estaba agobiada, casi que aplastada, aterrado por la zozobra del pecado que veía alrededor. Bueno, eso es lo que nos ocasiona el pecado, una carga espiritual que solo un hijo de Dios puede saber qué es. Además, otro detalle: el verdadero sufrimiento del cristiano es el pecado. Y otra cosa, ningún sufrimiento que ahorita vivamos se compara al sufrimiento eterno que merecíamos. Los sufrimientos que aquí vivimos son temporales. Pero llevo años en esto, llevo décadas en esto, orando por lo mismo. Bueno, es temporal. Así sean 90 años, los 90 años un día se acabarán. En cambio, el sufrimiento eterno que merecíamos, hermanos, era precisamente eterno. Bien. Entonces, frente al sufrimiento, podemos imitar a Cristo en su determinación por sufrir con tal de cumplir la voluntad del Padre. ¿Sí? O sea, lo que Pedro está diciendo es: hermanos, ustedes están viviendo sufrimientos, yo no sé, han perdido todo, han perdido su tierra, bueno, hermanos, muchísimas cosas que hemos estado viendo. ¿Cómo hacemos para aguantar? ¿Acaso no es más fácil desertar? ¿No hemos visto que ser cristiano era precisamente lo que ocasionaba los problemas? Pues si esa es la raíz del problema, pues dejemos de ser cristianos y ya, para dejar de sufrir. ¿Cómo hacemos para aguantar? Pues en lo que Pedro está diciendo: equípense, abastézcanse con las armas que se encuentran en la cruz. La misma actitud que tuvo Cristo, tengámosla nosotros. Esa será la única manera de darle frente a la batalla espiritual que afrontamos en este peregrinaje. Es una pelea que se pelea con armas espirituales. Eso lo dice en 2 Corintios 10:4. Es una guerra espiritual que se pelea con armas espirituales. ¿Y cuál es la principal arma? Ármense del mismo pensamiento. Ármense de la armadura de Dios. Es esto Cristo. Si los peregrinos elegidos abrazan esa comprensión, van a ser capaces de llevar una vida más comprometida con su santidad. Claro, porque pónganse a pensar esto.
Si estamos equipados con el mismo pensamiento de Cristo, cuando venga el sufrimiento vamos a tener valentía para afrontar las amenazas del mundo. Pero también vamos a tener más compromiso con nuestra propia santificación. Así que la prueba, el sufrimiento y la tribulación no van a significar una tentación que nos pueda arrastrar hacia el mundo del cual fuimos sacados. No, en los hijos de Dios eso no es posible. ¿Se acuerdan la parábola del sembrador? La parábola que cayó entre espinos se perdió, la del pedregal también. Cuando vino la prueba murieron porque no eran verdaderamente hijos de Dios. Pero los hijos de Dios, cuando llega la prueba no es algo que ellos nos tiente a decir voy a volver al mundo. No, para el hijo de Dios eso es impensable. Eso en la mente del hijo de Dios no existe. Por el contrario, la prueba, la tribulación, el sufrimiento va a servir como una oportunidad para recordarnos que somos extranjeros y que como somos extranjeros tenemos que dar la lucha por la mortificación del pecado remanente todavía. ¿Por qué hay incredulidad en mi corazón en la prueba? Porque hay un pecado remanente. Entonces, cuando llega la prueba no es para decir, bueno, pues ¿para qué ser cristiano si uno pasa pruebas de todas formas? No, un cristiano no piensa eso. El cristiano piensa es, esta prueba me está poniendo en evidencia que soy incrédulo todavía. Entonces, ¿qué empiezo a hacer? La prueba no me va a servir para empezar a lamentarme, a quejarme, pobrecito yo, necesito... No, la prueba me está sirviendo para darme cuenta que yo soy incrédulo. Entonces, ¿qué debo hacer? Mortificar la incredulidad. Y llámese cualquier pecado que sea, hermano. Murmuración, duda, etc. Bien, pensemos algo. Si nosotros fuéramos parte del mundo, lo sufriríamos. Así de sencillo. El mismo Señor Jesús lo dijo de otra manera. Acuérdense que el mundo me odió a mí primero. Así que no se extrañe cuando el mundo los odie. Bueno, entonces, volviendo a 1 Pedro 4:1, básicamente Pedro nos dice: si la providencia nos lleva a padecer en nuestros cuerpos, pues no solamente vamos a estar armados de la misma actitud de Cristo, sino que también vamos a reconocer que es una oportunidad para ser libres del pecado. Wow. O sea, sufrir ¿me quita el pecado? Ojo, mucho cuidado. Estas palabras no son una invitación a la penitencia física, a la autoflagelación o a hacer votos de ascetismo, o sea, de apartarnos de la sociedad, irnos lejos. Tampoco es una insinuación de que uno tenga que desear sufrir para poder ser libre de pecado. Ay, es que yo tengo un pecado, yo necesito sufrir, Señor, yo quiero sufrir. No se trata tampoco de eso. Aquí el énfasis es el poder de la obra de Cristo, no en la abstinencia personal. Dice, el que ha padecido en la carne ha terminado con el pecado. ¿Por qué es eso posible? ¿Qué hablaba anteriormente? Porque Cristo mismo en su cuerpo sufrió en su carne. Sí, en su propio cuerpo sufrió. ¿Bien? O sea, fue Cristo el que logró la ruptura con el pecado en nuestras vidas. La cruz de Jesús, la muerte de Cristo es tan poderosa que fue gracias a eso que Él hizo ahí que usted y yo fuimos libres del pecado. Versículo 2. Para vivir el tiempo que resta, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. El creyente lleva una conciencia de sumisión hacia la voluntad de Dios. Eso significa que el sufrimiento no nos va a enredar en aquellas cosas que hacíamos
antes, en nuestro pasado sin Cristo. El sufrimiento que vivimos cuando somos cristianos no nos va a llevar a suspirar. Ay, yo antes de haberme metido en esto, yo podía hacer esta cosa, podía hacer esta otra, yo era tal y disfrutaba tal. Hermano, un hijo de Dios jamás piensa así como los israelitas en el libro de Números. Ay, nosotros en Egipto comíamos ajo. ¿Cuánto extrañamos el ajo? El ajo. Así es el mundo, siempre extrañando las migajas y sobras que el diablo les daba en el mundo. Pero un hijo de Dios no, hermano. Pues bien, ahora que estamos en Cristo, nosotros no vamos a aprovecharnos de la libertad de Cristo para vivir como el mundo. Aquí está diciendo, no podemos utilizar el tiempo que nos resta para vivir como los demás. ¿Sí? Cualquiera haya sido su pasado, cuando usted era hijo del diablo, cualquiera, no lo utilice como una bandera para enorgullecerse, como hacen algunos movimientos. Entonces hacen una campaña evangelística con el fulano de tal que fue drogadicto, que llegó a comer del basurero, o que fue terrorista y se convirtió, y se convierte el pasado que debería ser su vergüenza casi que en su bandera. Y de eso se trata las 5 días de conferencias hablando de una persona. ¡Qué vergüenza, hermanos! El pecado nunca es motivo de orgullo. Nunca. Es más, para el Hijo de Dios, todo ese tiempo que usted tuvo allá haciendo lo que hizo, fue un desperdicio. ¿Cuánto tiempo perdido fue eso? Tiempo que hubiese usado para el servicio de mi Rey y haberlo conocido mejor. En estas alturas habría sido más maduro en la fe. Pero no, estaba cautivo en el mundo. Entonces eso que hacía yo antes era vergüenza. Ahora me avergüenzo de ello. No de ninguna manera es orgullo, hermano. Así que no llamemos testimonio al haber sobrevivido a la disciplina de Dios por el pecado. Y que si vamos a dar testimonio, que el testimonio sea el evangelio de la cruz, respaldado de una vida de integridad. Eso sí es testimonio. Bueno, versículo 3 al 6, segundo punto, dispuestos hasta las últimas consecuencias. Dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que ustedes no corran con ellos en el mismo desenfreno de disolución y los ultrajan. Antes de conocer a Cristo, Pedro está diciendo que los destinatarios de la carta, ¿cómo eran? En términos de nosotros, mundanos. Habían vivido conforme a las concupiscencias del mundo. ¿Qué es eso? Bueno, él nos explica, dice, vivir agradando a los demás, arrastrado por el vulgo, por la mayoría. ¿Qué más? Andando en lascivias. ¿Qué es eso de lascivia? Bueno, otros términos, sensualidad, inmoralidad, vicios. Dice, concupiscencias, o sea, pasiones, embriagueces, o sea, consumo excesivo de licores, orgías, disipación y abominables idolatrías. En otras palabras, parrandas, fiestas desenfrenadas, adoración de espíritus malignos. Esa era nuestra vida antes. Y eso sí, teníamos montones de amigos. Muchos amigos. ¿Qué está diciendo Pedro? Ustedes antes corrían con ellos. ¿Sí? Ustedes antes estaban armados del mismo pensamiento de ellos, en donde las emociones, la autoindulgencia, o sea, el permiso,
ay, eso no pasa nada, está una vez y ya. Así éramos antes. Bajos deseos, emocionalismos sin control, hedonismo, o sea, yendo siempre en pro del placer. Todo eso era el rey de nuestra vida, que en realidad era esclavitud. Y en ese entonces abundaban los amigos, con los cuales se abandonaba la persona en el desenfreno. Pero ¿qué dice Pedro? Pero ahora, como ustedes ya no corren tras sus amigos de perdición para hundirse en las viejas andanzas, bueno, entonces ahora ellos los consideran ustedes raros, hasta los ultrajan. Pobrecitos hipócritas, santurrones, pastorcitos mentirosos, locos fanáticos, etc. ¿Cuántas más palabras burlescas y de desprecio dicen hoy contra los evangélicos? Hasta se alejan de nosotros y nos vuelven objeto de sus chismes. Bueno, qué buen recordatorio de que somos extranjeros. Porque si fuéramos de ellos y corriéramos con ellos, no tendrían nada que decir porque somos parte de ellos. Pero como no somos del mundo y no andamos en su perdición, pues nos ven a nosotros como extraños, como raros. Leamos algunos pasajes. Leamos Romanos 13:13. Y 14. Dice: andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias, antes bien vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las lujurias de la carne. Leamos otro, Efesios 4:17. Esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ya no anden como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente, 4:18, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero ustedes no han aprendido a Cristo de esa manera. Si en verdad lo oyeron y han sido enseñados por Él. Y dice el mismo pasaje: conforme a la verdad que hay en Jesús, hasta el 21. Entonces, hermanos, básicamente debe haber un contraste. Antes de Cristo yo era igual que los demás, haciendo esto, y etc. Pero ahora en Cristo ya no tengo esas, estoy armado con otro tipo de pensamiento. ¿Sí? No significa que los cristianos no pequemos. Nosotros pecamos todavía, como hemos estudiado con Levítico, por hierro, por omisión, muchas veces. La diferencia es que ya no conformamos nuestras vidas a las conductas que teníamos antes en nuestra ignorancia. Ya no nos abandonamos al desenfreno. ¿Por qué? Porque el desenfreno es algo carnal, algo que está en nosotros, sigue estando ahí. Entonces lo debo mortificado, no le proveo para nutrirlo. Si yo le proveo, voy a despertar eso y terminé haciendo lo que hacía antes, porque estoy alimentando mi viejo hombre. ¿Sí? Entonces no nos abandonamos al desenfreno. 2 Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo,
nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. ¿Qué cosas viejas? Todo esto. ¿Qué dice Pedro? Lo que ustedes perdieron el tiempo haciendo lo mismo que los gentiles. Pues vamos a Pedro. Leamos 3:18. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Tengan eso ahí, ahorita nos va a servir para aclarar algo. Leamos también el 16. Dice, teniendo buena conciencia, para que en aquello en que son calumniados, ¿sí? Hablaban de ellos, sean avergonzados los que difaman su buena conducta en Cristo. Ahí mismo en Pedro leamos 1:14. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia. ¿Ven? Entonces son cosas que Pedro ya nos ha estado hablando antes, no es algo que sea del todo nuevo. Hermanos, básicamente, o estamos proveyendo a las malas pasiones o estamos andando en la voluntad de Dios. No hay términos medios. Si Cristo murió por nosotros y nosotros hemos puesto fin al pecado por medio de la fe, estamos del lado de los vencedores. Y debemos entender que esto va a significar perder viejas amistades. Y no porque los cristianos sean malas personas, no, ellos no van a querer estar con un santurrón. No les gusta estar con alguien con el cual no pueden ser ellos mismos. No les gusta estar con alguien con el cual no pueden hablar a su manera, vulgar, en doble sentido, porque está alguien ahí que los estorba. El cristiano es ahí, sal, porque es hijo de Dios. Estamos dispuestos a perder viejas amistades. Así pasó con ellos. ¿Quiénes eran los que lo estaban persiguiendo a ellos? Los amigos. Los que habían sido sus amigos. ¿Quiénes eran los que los llevaban a los tribunales y demás? Los que habían sido sus amigos. Volvamos a Pedro 4:5. Dice la palabra, pero ellos, ¿quiénes? Los difamadores, los que ultraman, se burlan. ¿Qué dicen? Darán cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. El Señor Jesús juzga, amén. Él será el juez de vivos y muertos. Y miren qué importante, ¿no? Qué interesante. El mismo Jesús que fue martirizado por el mundo será quien juzgue al mundo. Ese día las personas responderán ante el trono blanco, no solo por cada pecado de desenfreno, borrachera, calumnia y etcétera, sino que también van a responder por cada palabra y cada acto que hicieron contra los hijos de Dios. Es lo que está diciendo Pedro. Es una palabra de consuelo. Hermanos, se están burlando de ustedes, los están ultrajando. Pero no se preocupen porque alguien está preparado para juzgarlos. Anote esos pasajes. Primera de Corintios 12:2. Segunda de Timoteo 4:1. Y leamos Hechos 10:42. ¿Quién es el que va a juzgar al mundo, hermanos? La palabra dice que el Padre delegó al Hijo el juicio final. Hechos 10:42 dice:
Dios nos mandó predicar al pueblo y testificar con toda solemnidad que este Jesús, el que Dios ha designado, que este Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos. Cada pecado será una deuda que tendrán que pagar por la eternidad cuando Dios llame a que den cuenta. Entonces es como si Pedro estuviera diciéndoles: los que hoy nos juzgan injustamente serán juzgados con perfecta justicia por Cristo. A ver, hermanos, detrás de todo esto que estamos viendo, Pedro está implicando algo. Lo alcanza a captar. Los hermanos estaban en riesgo de peligro de muerte. Es más, es muy probable que algunos de ellos ya hubiesen sido ejecutados legalmente, que otros hayan sido asesinados clandestinamente. Y saben, hay un versículo que lo comprueba con más fuerza, el siguiente, 16, 1 Pedro 4:6. Porque con este fin fue predicado el Evangelio aún a los muertos, para que aunque sean juzgados en la carne como hombres, vivan en el Espíritu conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué es eso de muertos? ¿Será que se conecta con lo de los espíritus encarcelados del capítulo anterior? ¿Será que entonces cuando alguien se muere tiene una segunda oportunidad porque Cristo baja y les predica? No, hermanos. ¿Cuál es el contexto de la carta? Una gente que lo había perdido todo, estaba siendo amenazada, perseguida, burlada, en fin. Aquí este pasaje implica que habían creyentes que ya habían muerto. Es más, dice el pasaje en el versículo 6: sean juzgados en carne según los hombres. Eso significa que habían sido sentenciados a muerte en tribunales. Habían algunos, quizás no eran muchos casos porque todavía no se había llevado a cabo la persecución de Nerón, pero ya habían hermanos que habían muerto. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pedro? Hermanos, aquellos de nosotros que ya murieron fueron juzgados en tribunales según los hombres, o sea, según los hombres, los gentiles fueron juzgados justamente. Uy, sí, esos locos que se comen a su Dios, comen sangre, se casan con sus hermanas, que se reúnen en cavernas en las noches, dice un domingo. Todas esas personas locas tienen que morir. Bueno, ellos pensaban que estaban haciendo bien, los romanos, cuando mataban a los cristianos. Pero ¿qué dice Pedro? Ellos en carne murieron. A ellos se les predicó el Evangelio. Murieron conociendo el Evangelio. Por eso su espíritu, ¿qué? Vive. Ya han sido vivificados en espíritu. Este pasaje nos enseña lo que ahorita decía yo de Pedro 3:18, cuando le dije que lo guarden. Decía que cuando Cristo murió en carne, fue vivificado en espíritu. Bueno, todos los hijos de Dios morimos en carne, pero nuestro espíritu es vivificado. Todos los cristianos que mueren en Cristo viven. Ahí sí, como dice la gente, pasamos a mejor vida. Viven. Esto refuta la doctrina del sueño del alma. Por ejemplo, la secta adventista cree que cuando un cristiano muere queda dormido esperando hasta el juicio final. El pasaje implica que no nos quedamos dormidos, vivimos, así como Cristo vivió. Bueno, y ya para terminar, hermanos, se me está yendo el tiempo, voy a decir algunas aplicaciones. Voy a decirles 4 aplicaciones. Primero, ¿cómo fueron capaces los mártires de llegar a morir de manera tan ejemplar?
Para nosotros los mártires son un punto de referencia bellísimo. Obviamente nuestro Señor Jesús, pero los mártires es un ejemplo de que nosotros también podemos armarnos del mismo pensamiento hasta morir, dispuestos hasta las últimas consecuencias. ¿En qué se funda la valía de un mártir? ¿Es que son ellos supercristianos? No, hermanos, habían muchachos, muchachas, niños martirizados. Muchos ni sabrían leer. ¿En dónde está el poder para lograr esa valía? ¿Qué nos enseñó Pedro? En colocar la mirada y el pensamiento, así como Cristo hizo, en cumplir la voluntad de Dios hasta las últimas consecuencias. No me gusta hacer algo que Dios me dice claramente que ese es el camino que se debe tomar. ¿Con qué cara entonces va a decirme que está dispuesto a dar su vida por Cristo? Mentirosa, mentiroso. No va a ser capaz. Hay decisiones en nuestra vida diaria, en nuestros hogares, en nuestros trabajos que debemos abstenernos porque somos cristianos. Entonces, si por Cristo no somos capaces de abstenernos de eso, ¿cómo seremos capaces de llegar a decir que voy a cumplir la voluntad de Dios hasta morir? Mentira. No va a ser capaz. Nosotros debemos colocar en nuestros ojos el hecho de cumplir la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? No es lo que usted sueña, ni lo que se imagina, lo mejor para usted y su familia y su felicidad. No, egoístas. Es lo que escrito está. Y la palabra de Dios aquí nos muestra que si la voluntad de Dios es que suframos, amén. Y como estamos armados del mismo pensamiento, amén. Ese fue el pensamiento de Cristo. Por eso todo el que muere en Cristo vive como Él, vive. Cualquier tipo de juicio temporal o de prueba que suframos se va a acabar. Es temporal, hermanos. El sufrimiento que tenemos se va a superar el día que demos el último suspiro. Se va a acabar. Pero no se va a acabar a su manera. Porque si desobedece la voluntad de Dios, le aseguro que si usted es hijo de Dios, se le van a sumar más sufrimientos. Porque violar la voluntad de Dios, un hijo de Dios, es algo muy extraño, pero si se diera, la disciplina de Dios se encargará de poner a esta persona. Sea que vayamos a morir naturalmente, a manos del mundo, o con ocasión de alguna providencia negativa, como un accidente, cualquiera sea el tiempo que nos reste, años, meses, días, horas, asegurémonos de vivirlo en la voluntad de Dios. Si Cristo sufrió y murió para liberarme del pecado, sufrir por Él será mi privilegio. Otra aplicación. Si alguno de nosotros está batallando con un pecado particular, mire a la cruz. Mire a la cruz. Allá usted puede echar mano para abastecerse de las poderosas armas de la guarnición celestial. Solo así podrá reconocer como terminada su lucha contra el pecado, en la perfecta obra cumplida por el Cordero vencedor. Romanos 8:37 dice que somos más que vencedores, porque la cruz quebró el poder del pecado. El pecado nos tenía esclavizados, pero ahora somos libres. Si somos creyentes en Jesucristo, el Hijo nos hizo libres. ¿De qué? Del pecado. Tercera aplicación y última. Estas verdades solo pueden calar en nuestro corazón si entendemos que nuestra relación de esclavitud que teníamos con el pecado ha sido terminada en el sufrimiento de Cristo por nosotros. Miren, ¿no? Mientras que en el neoevangelicalismo se ve el sufrimiento como una desgracia satánica que hay que reprender.
reprendemos todo espíritu de muerte repentina, he escuchado por ahí. Reprendemos todo accidente, atamos todo pensamiento que tenga el diablo contra nosotros en nuestro día a día. O sea, en pocas palabras, ¿el sufrimiento es del diablo? No. El Evangelio bíblico dice que el sufrimiento es un medio de gracia, un medio de santificación. ¿Sabe para qué sirve cuando sufrimos, hermanos? Para sacar a flote la escoria que todavía hay en nuestro corazón. Eso ya lo hemos hablado antes. La tribulación que usted está pasando hoy le ha dejado ver quién es usted en verdad. Ese es usted, ese soy yo en la realidad. Para eso sirve la tribulación. Así que el sufrimiento es un medio de gracia y de santificación. Así que los hijos de Dios no aspiramos a ser libres de sufrir. Anhelamos ser libres de pecar. Entonces, si un cristiano prefiere pecar en vez de sufrir, está actuando igual que los del mundo. La voluntad de Dios es por lo contrario, me va a llevar a sufrir en vez de pecar. Y así será. Así sea que pierda a todos mis amigos, como les pasó a los de Pedro. Así sea que sea ejecutado por un tribunal por obedecer a Cristo. Amén. Qué maravilloso es reconocer que incluso el sufrimiento y la muerte pueden convertirse en la manera en que Dios nos trae consuelo. La muerte no es nuestro enemigo. Si somos hijos de Dios, puede ser y es nuestra mejor amiga. Amén. Oremos.